día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema súper extraordinario. Algo que a lo mejor a nosotros nos han predicado por años y años y años, y hoy yo quiero que eso haga un refresco en tu vida. Vamos a hablar acerca de la esencia de nuestra fe. La esencia de nuestra fe. ¿Por qué necesitamos fe? ¿Por qué entendemos qué es fe? ¿Y por qué hoy en día muchos hombres no entienden verdaderamente la fe? Comenzamos en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 15 y 16. Pablo hablándole a el pueblo, a una región en sí, que se llamaba Gálatas. En esa región sería decir como hoy el condado de Mecklenburg, el condado de Gaston, el condado de Avery. Son condados. Esto era lo mismo en una región en sí, lo que se llamaba Gálatas. No era una ciudad, era una región. Y allí en esa región vivían gentiles, vivían judíos, vivían toda carta de personas, pero que estaban siendo alineados en la fe en Yeshua HaMashiach. ¿Qué estaba pasando? Pues que ellos estaban recibiendo el poder también del Espíritu Santo de Dios, y estaban en sí, por supuesto, casi en una controversia. Les estoy dando un poco de historia para que podamos entender el libro de Gálatas, porque a veces lo leemos y tomamos muchas cosas de ellos literalmente y formamos doctrina de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios no es de interpretación de nuestra propia interpretación, sino solo de la interpretación del Padre a lo que Él nos ha llamado a hacer y a estudiarla. Muchas personas a veces por una sola palabra, hay hasta, ¿cómo pudiéramos decir? Hay doctrinas, que por un solo verso se basa toda su doctrina, sin ningún contexto, y es importante que la palabra de Dios la leamos con el contexto, el texto y todo en la mitad. El texto, el contexto y todo en la mitad. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, basamos nuestra fe, nuestra doctrina, toda forma de ser en una iglesia basado en un solo verso, y eso no es muy correcto. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitamos estudiar conforme a la palabra de Dios, pero también conforme a la historia bíblica y en el momento en el cual fue escrito. Es importante, ¿verdad? Muchas personas nunca han entendido esto. Y ahora es algo también importante, antes de que entremos en esto, quiero que entendamos esto. La palabra de Dios fue escrita, sabemos que hace miles y miles de años, pero escuche bien algo interesante. No fue escrita basado en Estados Unidos de América. No fue basado en Colombia, en Chile, en México, en Perú. Claro, fue escrito para una gran audiencia, por supuesto, para que se entendieran los principios, pero fue escrito en el pensamiento de lo que estaba pasando en ese momento en la historia. Y segundo, basado en el pensamiento de ese lado del mundo. Voy a dar un ejemplo para que podamos ya entrar al tema del día de hoy. En estos últimos días, el presidente Donald Trump y el presidente de Francia el presidente de Francia vino a Estados Unidos y los dos hicieron algo súper extraordinario, plantaron un árbol. Eso en Estados Unidos lo vemos ahora como algo bonito, algo que hicieron, pero en el lado del Medio Oriente, allá en el otro lado del mundo, eso el mundo lo reconoce. ¿Por qué? Porque es una forma de honra. ¿Y sabe qué es? Una forma de pacto, en el que las dos personas entran en un pacto, en un convenio, donde uno promete algo, el otro promete otro, y plantan un árbol en forma de honra. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y eso en este lado del mundo no lo reconocemos porque tenemos una diferente mentalidad a la del otro lado del mundo. Pero la palabra de Dios fue escrita ¿en qué lado del mundo? Pues en el otro lado, en el Medio Oriente, por allí. Y basado en esos preceptos de honra, de honor. Gálatas capítulo 2, verso 15, la palabra de Dios nos dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos.
Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesús, en Yeshua, para que Dios nos reconozca como justos. Gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Ahora, muchos preceptos, muchas cosas que esperamos ya que hasta el momento cuando hayas escuchado esta cápsula de vida ya entiendas muchos de esos preceptos. Jesús vino, murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora Él nos entra en un convenio, en un pacto, donde nosotros prometemos, por supuesto, ser sus hijos, obedecer sus mandamientos, caminar como Él lo hizo, y por supuesto vivir una vida diferente al resto del mundo. Ese es nuestro convenio, ese es nuestro pacto con el Padre Celestial. Esa fue la promesa que nosotros hicimos al momento de aceptar su salvación en la cruz. No solo decir, no es solo el verso de Romanos y ya confieso con mi boca Jesús es mi Señor, lo entro en mi corazón y todas esas diferentes cosas que a lo mejor a veces hemos tomado en nuestra caminar en la iglesia, pero que muchas personas ni entienden. Tanto el Billy Graham ha dicho que él no cree que una gran cantidad de personas de las que pasaron al frente en sus grandes campañas evangelísticas por todo el mundo, la gran cantidad de ellos verdaderamente lo hizo de corazón. Qué tremendo, ¿no? Entonces, son preceptos y conceptos y estatutos tan importantes que hoy necesitamos entender en nuestra vida, de lo que nos dice el verso 16 en sí, mucho más. Gracias a la fe que hoy tenemos en Yeshua. ¿Qué pasó ahí? La ley estaba, la ley seguía, era la ley que se había dado en el monte Sinaí, en el tiempo de Shavuot, en el monte Sinaí, se había dado lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, los 10 mandamientos. Y hoy en día conocemos los 10 mandamientos. Algunos dicen que ya no los tenemos que seguir, otros dicen que sí. Diferentes circunstancias allí por diferentes partes de doctrina, ¿no? Pero gracias al sacrificio de Yeshua en la cruz, Él viene, toma nuestro pecado. Somos, por supuesto, en esa cruz lavados por la sangre de Jesús. Y entonces entra un precepto importante en nuestra vida, que es este. Que gracias a que Jesús tomó ese pecado y que Él era el único perfecto en poder hacer ese sacrificio, nosotros ahora tenemos fe en Él, y ahora por gracias a esa fe que tenemos en Él, nosotros podemos entonces obedecer los convenios, los pactos que Dios nos ha llamado a tener para bendición a nuestra vida. Qué tremendo eso, ¿no? Gracias a Él, gracias a todo lo que Él hizo en esa cruz, nosotros ahora podemos ser obedientes a Él por medio de Él. Escuche bien, por medio de Él. Y que nadie le trate a usted de decir que uno puede llegar al Padre sin Yeshua. Yeshua es el sacrificio más importante que hay y que va a haber y que ha ido en la historia, gracias a todo lo que Él hizo en nuestra vida. Pablo en esta carta creía que nada merecía que se jactara, excepto ¿de qué? De la cruz. Gálatas capítulo 6, verso 14, él nos habla y nos dice: muchachos, si hay algo que yo me quiero verdaderamente jactar, de decir que estoy honroso de haber hecho, es, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz, de nuestro Yeshua HaMashiach. Pues por medio de esa cruz, Yeshua, el mundo ha muerto para mí, y yo he muerto para el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pablo entendió al final de la vida que lo más importante era obedecer al Padre, a Yeshua. Que era más importante obedecerle a Él en todos los preceptos, en todos los conceptos, y borrar el mundo. Les quiero decir algo en esta cápsula de vida, como está quedando grabada. Mientras más crezco, mientras más me pongo viejito, entiendo este mismo punto. Es más importante estar sometidos a la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Es más importante buscar su rostro todos los días que cualquier otra cosa. Es más importante profundizarse en la palabra que cualquier otra cosa. Pablo tenía una buena razón para pensar así, porque todo el plan divino de salvación depende de un madero en una cruz. Nuestra relación con el Padre Celestial es posible gracias a la muerte expiatoria de Yeshua.
Por su sangre somos justificados. Escuche bien esto. Por su sangre somos justificados. Somos libres de la culpa y del castigo por el pecado. Ok, para entender este punto. Estamos nosotros en el juicio de asiento. Estamos siendo acusados de pecado. Y lo coloco en una forma de ley, en la forma de ir a una corte, porque es lo que nosotros conocemos y es exactamente lo que pasa. Nosotros estamos en esa silla, en esa mesa, sin ningún tipo de abogado o defensor al lado de nosotros, sino que estamos solos. El juez está al frente de nosotros. Al otro lado está el acusador que nos dice: usted es un pecador, usted merece ir al infierno, usted está en camino a lo terrible, a lo peor. Y estamos nosotros ahí. Hemos cometido pecado, hemos roto la ley, no hemos seguido los preceptos, los mandamientos que Dios nos ha llamado. Hemos roto todos los estatutos que Dios nos ha dejado en su palabra. Estamos mal, estamos, mejor dicho, en Colombia dicen fritos. Estamos mal. Pero viene Yeshua, y lo quiero colocar en esta forma para que usted se lo visualice. Sale por una puerta, llega, se coloca al lado de nosotros en una silla y pasa al frente y dice: yo tomo todos sus pecados, yo tomo la condena de que Él haya hecho. Y lo ha hecho una sola vez, escuche bien, lo ha hecho una sola vez y para siempre. Es importante estos preceptos y conceptos, y por eso yo sé que si tú has estado en la palabra de Dios, quiero repetirlos para que refresquemos. Yeshua lo hizo una sola vez, y con esa una sola vez es como si hubiera repetido de tantas veces en cada juicio por cada uno de nosotros, pero lo hizo por una sola vez y por toda la humanidad. Y en esa cruz entonces lo que hizo fue decir: ahora, como esta persona no es calificada en este momento para obedecer la ley, porque ha roto los mandamientos, ha roto los preceptos, ha roto todo, está en pecado, ahora, gracias a que alguien tomó esa posición, ese pecado, esa condena, entonces ahora esa persona es libre de irse. Pero ahora ¿qué? Ahora le obedece a él, al que murió en esa cruz, y obedece la palabra, los mandamientos, el Torah, lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Porque es como yo ir a la corte y que alguien tome mi pecado y yo irme y decir: ¿sabe qué? Ok, listo, limpio. Me voy entonces otra vez a pecar. No tengo que obedecer la ley, no tengo que obedecer nada porque alguien tomó y se fue a la cárcel por mí. O sea, yo ya estoy libre, otra vez puedo ir a pecar. Y esa es la circunstancia de muchas personas que hacen eso, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que Yeshua murió en la cruz, pero todavía hay muchas personas que hoy en día siguen en su caminar, siguen en su camino y van por su vida sin ningún tipo de remordimiento o diríamos parte moral de lo que están haciendo en su diario caminar. Dios nos llama a obedecerle. Escuche, lo quiero decir, y usted puede apagar el radio si esta parte a usted no le gusta. Dios le llama a obedecer sus mandamientos. Ahora que Él murió en la cruz, no es una excusa para que usted diga que quedó abolida la ley. No. Ahora más que nunca le obedecemos a Él porque hemos entrado en un pacto con Él donde decimos: Señor, gracias porque moriste en esa cruz por nosotros. Entonces ahora nosotros podemos obedecer verdaderamente porque el Padre Celestial nos ve a nosotros por medio de Yeshua, por la sangre de Yeshua, y lo ve a Él y dice: ok, ellos están redimidos. Ellos están en pacto divino conmigo. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio perfecto. Ese era el requisito que tenía que haber en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, entonces ahora Yeshua entra en pacto con nosotros. Nosotros decimos obedecerle, amarle, seguir sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y verdaderamente vivir para Él. Gálatas capítulo 2, 16 nos dice algo súper importante para cada uno de nosotros. Nos dice: nadie es justificado por las obras que demanda la ley.
Es decir, una vida limpia por sí sola no puede hacerse merecedora de la aceptación de Dios. Sin embargo, algunos incrédulos que rechazan el mensaje de la cruz ponen su confianza en una balanza cósmica. Confían en que el Señor pesará sus buenas acciones contra las malas y que Él quedará satisfecho. No, las buenas nunca van a arreglar las malas que hemos hecho. Eso sería como cómico, ¿no? Eso es como decirle a un ladrón, bueno, ok, robaste hoy, pero ¿alguna vez has ayudado a una viejita a cruzar la calle? Sí, ok, listo, son entonces 30 días menos en la cárcel. ¿Has ayudado en un lugar comunitario? ¿Has dado comida a los pobres? Sí, ok, esos son 5 días menos. Cuando robó y cuando hizo un crimen horrible, no es eso. El crimen fue hecho. Somos pecadores, estamos destinados de la gloria de Dios, del pecado que ahora tenemos, que nos dice la palabra de Dios, que nos amarra, que estamos tan esclavos a Él, que no podemos hacer nada. Las buenas cosas no arreglan a las malas. Así no es como funciona. Eso sería un Dios injusto. Dios es un Dios justo que aborrece el pecado. Dígalo conmigo. Dios es un Dios justo que aborrece el pecado. Pero si esta filosofía de la balanza fuera cierta, la muerte de Jesús entonces no tendría sentido. Un padre que acepta diversos caminos para lograr la salvación y que aún así sacrificia a su hijo no podría ser llamado bueno. O sea, si Dios dice, ok, voy a mandar a mi hijo a morir en esa cruz, él va a morir por todos los pecados, pero ¿saben qué? A la misma vez voy a aceptar otros caminos. O sea, si alguien hace algo bueno, pues también voy a aceptar eso. No. Solo por Él, por la obediencia a Él, podemos nosotros ser redimidos. Solo por Él podemos nosotros ser redimidos. Pero escuche bien esta palabra: obedientes a Él. Obedientes a su palabra, obedientes a sus estatutos, a sus preceptos, podemos nosotros ser redimidos de nuestros pecados. El problema de todo esto al final del día es el orgullo. Puesto que es natural desear ser aceptado, las personas quieren creer que algo dentro de ellos es digno de ser amado. Pero la cruz exige que nos postremos ante Dios con las manos vacías y digamos: Señor, te necesitamos. Hemos roto tus mandamientos, hemos roto tus preceptos, tus estatutos. Todo lo hemos hecho mal, Señor. Queremos regresar a ti. Queremos buscar tu rostro. Queremos verdaderamente entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros y queremos ser obedientes a tu palabra. No somos los únicos en este mundo que hemos hecho esa oración, por si usted alguna vez se hace esa pregunta. Desde el tiempo de atrás, estamos hablando de años y años y años. El libro de Nehemías lo habla muy importante y me encanta, porque Nehemías lo dice en sí en cautiverio, en Babilonia, y él le pide perdón a Dios de la misma manera. En ese entonces, por supuesto, Yeshua todavía no había sido revelado, pero le ora directamente al Padre, al Eterno, y le dice: no hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, las leyes, los decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo, pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos, tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego pues, oh Elohim, que entiendas mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes así mis simpatías del rey, hablando en ese tiempo del tiempo de Babilonia. Pero si escucharon, si entendieron el precepto del entendimiento, el honrarte, el obedecerte, el bendecir tu nombre, el honrarte a ti, el bendecir y honrar tus mandamientos, tus leyes y decretos, porque nos distes tú para obedecer. Esos son las tipas de oraciones que Dios espera de cada uno de nosotros. Señor, perdóname, he roto tus mandamientos. Señor, por favor, bendíceme. Señor, perdóname porque hoy rompí tus mandamientos. Quiero ser verdaderamente
entendible de tu palabra. Quiero verdaderamente honrarte hoy, Señor. Amigo, esa es verdaderamente la esencia de nuestra fe. Esa es la esencia de nuestra fe. No tenemos ahora una libre permiso de ir a pecar. No lo tenemos. Y si alguien le dice está súper incorrecto, le quiero pedir perdón y a lo mejor suena muy franco, pero no tenemos libre de ir a pecar. Somos llamados a obedecer sus mandamientos, a obedecer su palabra, a ser verdaderamente redimidos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por medio de esta cápsula de vida, mi mensaje para ti hoy es: obedece la palabra de Dios, busca su rostro, busca los mandamientos que Dios tiene para darte hoy, a cada uno de nosotros. Cuando reconocemos con humildad que no podemos pagar nuestra deuda del mundo, pero que sí podemos obedecer sus mandamientos y ahora ser obedientes a Él, todo nuestro mundo cambia. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, pero la verdad es que Él no espera nada. Lo único que espera es que seamos obedientes. El Padre Celestial creó un plan de salvación que limpia la mancha de nuestro pecado y, escuche bien, nos reconcilia con Él. Qué tremendo, ¿no? Nos reconcilia una vez más con Él para siempre. Para siempre. Escuche bien ahora, ya para terminar esta cápsula de vida en el día de hoy. Romanos capítulo 8, verso 1, terminamos con esta cita bíblica. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Yeshua, porque la ley del Espíritu que da vida en Yeshua te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho que la ley de Moisés, que no pudo ser, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana, Dios envió a su propio Hijo, en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenara al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir. Escucha, aquí está todo el mensaje de hoy. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Ay, 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 qué tremendo. Hoy somos llamados a obedecer su palabra, y es lo que hoy no se predica. Así que con esta cápsula de vida te dejo esta reflexión y que puedas decir, ¿cuáles son las cosas que tengo que obedecer? ¿Por qué entonces ahora no estoy obedeciendo su palabra? Sí, voy a la iglesia, sí, leo la palabra, pero ¿qué son las cosas que Dios me llama a obedecer? Te dejo con esa pregunta para la siguiente cápsula de vida y que seas bendecido en una gran manera. Shalom. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.